partir de las 7 de la noche. Así, hermanos, que Dios nos bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra, libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al verso 11. Hechos, capítulo 15. Hechos 15, del 1 al 11. Gloria a Jesús. ¿Se pueden quedar sentados, hermanos? Gracias. Amén. Pero preste atención a la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 15, del verso 1 al 11. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos, subraya este último versículo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Padre, gracias te damos. Gracias, mi Dios, por este momento en que podemos exponer tu palabra. Quiero pedir el auxilio y la guía de tu Santo Espíritu para que prepares nuestros corazones, para que tu palabra pueda caer en buena tierra y producir entendimiento, producir fruto, Dios mío, un fruto que nos haga crecer, un fruto que nos haga madurar, Dios eterno, para que tu palabra sea revelada y traiga claridad donde hay oscuridad. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Una historia que leí hace un tiempo hablaba de un padre de familia, un hombre con mucho dinero, con una muy buena posición económica, que tomó a su hijo y le dijo: hijo mío, quiero que me acompañes, porque yo quiero que tú sepas cómo vive la gente pobre. Y tomó a su hijo y lo llevó a un campo. Duraron 2 días interactuando con la gente del campo.
Y cuando volvieron a la casa, el padre se sentó con su hijo y le dijo: hijo mío, dime, ¿qué has aprendido acerca de la pobreza y cómo vive la gente pobre? Y el niño comenzó a decirle: padre, me di cuenta de muchas cosas. Lo primero que noté es que nosotros tenemos un perro, pero las casas donde fuimos habían 3 y 4 perros. Pero vi que también tenían caballos, tenían vacas, tenían chivos. Papi, me di cuenta de algo. Nosotros vivimos aquí y casi no interactuamos con la gente que nos rodea. Pero me di cuenta ya en el campo que los vecinos se cambian los platos de comida. Que lo que un hogar cocina lo intercambia con el otro hogar vecino, papi. Me di cuenta de eso. Papi, me di cuenta que nosotros tenemos una casa que tiene una verja que limita nuestra propiedad. Pero ¿sabe qué me di cuenta, papi? Que ellos tienen un terreno amplio. Las casas de ellos son pequeñas, pero sus patios son enormes. Papi, me di cuenta, papi, que nosotros tenemos una piscina donde podemos nadar, pero ellos tienen un río amplio donde ellos disfrutan de mucha agua. Papi, me di cuenta lo buena que es la comida del campo. Me di cuenta, papi, lo pobre que somos nosotros y lo rico que son ellos. La gente tiende a no valorar las cosas que posee. La gente no le da mucho valor a las bendiciones que Dios pone en sus manos. Y solamente cuando las pierde o cuando está en peligro de perderlas, es que la persona comienza a evaluar las bendiciones con las que Dios le trajo o le dio en esta vida. Y yo hoy quiero hablar acerca de la salvación, porque temo que hay hasta muchos creyentes que no entienden con claridad lo importante que es la salvación. Hay gente que cree que la salvación es como cambiarme de ropa. Hay gente que entiende que la salvación es venir a la iglesia. Hay personas que entienden que la salvación es como hacer un curso, o ir a la universidad, o aprender algunos hábitos y algunas costumbres para su vida. Como que la salvación es un departamento de su vida. Que así como cuando usted va a una tienda y usted tiene departamento de ropa de damas, departamento de ropa de hombres, departamento de calzado, hay gente que entiende que la salvación es como un área de su vida, un departamento. Bueno, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis estudios, yo tengo mis amigos y yo tengo la salvación. Es como un área de mi vida. Y no hay una conciencia de lo que implica la salvación en el presente y de lo que implica la salvación en el futuro. Lo cierto es que usted y yo, antes de venir a Cristo, vivíamos una vida conforme a los deseos de nuestro corazón, haciendo lo que mejor nos parecía. Y quizás más de uno sufrió la consecuencia de malas decisiones. Sufrió la consecuencia de los golpes que da el pecado. Sin embargo, cuando usted y yo venimos a Cristo, lo primero que Dios hace es ordenar nuestra vida en esta tierra. La vida del creyente pasa de una vida de desorden a una vida de orden. Dios ordena la vida del hombre. Todas las áreas de la vida tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos que deciden vivir para la gloria de su nombre. Es todo. No es un departamento, es todo. Lo que usted era como esposo tiene que ser cambiado cuando usted tiene un encuentro con Cristo. Lo que usted era como esposa tiene que ser cambiado cuando usted tiene un encuentro con Cristo. La forma en la que usted se manejaba como hijo tiene que entrar en un proceso de transformación cuando usted tiene un encuentro con Cristo.
Ese hijo que hacía rabieta, que zapateaba, que no cooperaba, tiene que ser transformado por un hijo que ama a sus padres, que honra a sus padres y que es obediente ahora a ellos. Lo que usted era como empleado tiene que ser diferente cuando usted viene a Cristo. El empleado huelguista, el empleado que de todo se quejaba, que hacía la cosa para salir del paso, ahora es una persona que piensa diferente. Porque entiende, como dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos no para el jefe, lo hacemos para Dios y después para la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando venimos a Cristo, nuestra vida comienza a entrar en orden. Hay gente que antes de venir a Cristo, el dinero lo utilizaban de manera negativa. La Biblia dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Hay gente que no puede tener 1,000 pesos en el bolsillo, le pica el bolsillo y tiene que sacar y rápido en qué gastarlo. Gente que ahora con estas compras excesivas por las redes sociales, cada vez que ve algo en las redes que están vendiendo, tiene que comprarlo. Es cierto, la tarjeta lo pasa rápido, pero el corte llega. El corte llega y la fecha límite llega. Oh, pero hay gente que están endeudados hasta la coronilla porque no tienen control en el manejo de sus finanzas. Ahora, cuando usted viene a Cristo y usted conoce la palabra y permite que el Espíritu Santo establezca su orden en su vida, usted tiene que manejar sus finanzas de manera diferente. No es el mismo desorden que usted tenía en el mundo, gastando el dinero en cosas innecesarias. El Hijo de Dios tiene que manejar sus finanzas con prudencia. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la salvación tiene una implicación tremenda en la vida en esta tierra. Yo vivía de espalda a Dios y ahora decido vivir de frente a Dios. Ya mi objetivo no es agradar a la gente, ya mi objetivo principal es agradar a Dios. Por eso, no importa que la gente me vea o que la gente no me vea, donde quiera que me meta, yo glorificaré el nombre de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese es el objetivo. Cuando usted estaba en el mundo y tenía problemas, usted quizás se volvía loco y se volvía loca. Pero cuando usted viene a Cristo y entiende la palabra, cuando usted viene a Cristo y entiende la palabra, usted aprende el verso que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. La Biblia dice: venid a mí con tus cargas, que yo te voy a hacer descansar. El creyente que confía en Dios sabe que en la oración tenemos un recurso poderoso para acceder a los tesoros del cielo, para resolver los problemas de la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo. La salvación cambia mi personalidad. Si yo era un hombre orgulloso y me creía superior, el evangelio me vuelve humilde. Una hermana testificaba el domingo pasado en el culto de la noche, cuando predicaba, que cuando ella era inconversa, a ella le gustaba vestirse sexy. Quizá hay 2 o 3 por ahí así también. Ustedes saben, yo quiero exhibir mi cuerpo y que vean que yo tengo la pámpara prendida. Entonces así estaba ella en el mundo. Ella quería buscar la ropita que le resaltara su figura. Pero, y también decía ella, yo era racista, decía ella. Yo no quería saber de negro. Y yo por dentro, y ahora los pastoreos negros. Yo era racista. Yo no quería saber de gente morena. Pero, cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, el Dios del cielo la transformó. Y ahora ya puede testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Esas personas que están luchando con ese descontrol de ira, con esas reacciones violentas, y que cuando se molestan viran, truenan y tornan, el Espíritu Santo la puede enderezar. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando mora en la vida del creyente, lo cambia todo. Entonces, la salvación tiene una implicación en esta tierra. Por eso es importante que nosotros sepamos que lo que el hombre necesita es un encuentro real con Cristo. Real, real.
No es venir a la iglesia, no, no, no. Hay gente que vienen a la iglesia y no han conocido a Dios. Pero el que realmente conoce a Dios siente en el alma la necesidad de cambiar y de enderezar su vida a lo que dice la palabra del Señor. Entonces la salvación tiene una implicación en esta tierra, aquí en esta tierra. Pero la salvación tiene una implicación eterna, porque llegará el momento en el que usted y yo cerraremos los ojos. Llegará el momento en que la muerte tocará nuestra puerta. Y cuando la muerte llega, yo no le puedo decir, dame un chance, que yo estoy orando para casarme, deja que yo me case y después tú vienes. Dame un chancecito, que yo me gradúo en 2 o 3 semanas. Y después que yo me gradúe, entonces tú vienes. Cuando la muerte llega, usted solamente tiene que decirle, bienvenida. La salvación tiene una implicación eterna, que yo quisiera que usted haga conciencia de ella. La Biblia dice que está establecido a los hombres, el libro de Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso está establecido en la palabra del Señor. La muerte es una realidad. Cuando la muerte toque nuestra puerta, la decisión que hayamos tomado en esta vida tendrá consecuencia eterna. O voy a ir a la presencia de Dios eternamente, o voy a vivir toda la eternidad en un lugar de castigo eterno. O sea, esto no es una decisión cualquiera. Yo tengo que decidir en vida a dónde voy a pasar mi eternidad. Si la voy a pasar por siempre en la presencia de Dios, o si iré a un lugar de castigo eterno. Y todo depende de lo que yo decida en esta tierra. Entonces, la salvación no es un juego de niños. La Biblia nos cuenta a nosotros en el libro de Lucas, capítulo 19, que había un hombre rico que hacía fiestas y banquetes todos los días. Él pensaba que nunca se iba a morir. Un teteo los lunes, un banquete los martes, un party los miércoles y todos los días jangueo con los amigos. Hasta que un día la muerte dijo, ¡ey! Ven acá, tenemos que hablar una cosa. Y su dinero, sus amigos, sus fiestas, eso no le valió de nada. Dice la Biblia que cuando él abrió los ojos estaba en un lugar de tormento. Y que Lázaro, que era un hombre pobre pero que servía a Dios, estaba en un lugar de descanso. Y él estaba ahí enfrentando ahora la perdición eterna de su alma. Y él le pedía a Dios, Padre Abraham, manda a Lázaro que venga aquí y que moje la punta de su dedo en agua, porque me estoy quemando en estas llamas. Y Dios le mandó a decir, recuerda tu vida en la tierra. Recuerda cómo vivías en la tierra. Recuerda que no te acordaste de mí cuando vivías en la tierra. Por eso la palabra dice, acuérdate de tu Creador ahora, porque mientras hay vida hay esperanza. Acuérdate. Tuviste bienes, tuviste riquezas, tuviste lo que querías en esta tierra, pero nunca te acordaste de mí. Nunca pensaste que ibas a morir, pero ahora la muerte llegó, la realidad llegó. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay oportunidades, porque la palabra me enseña que la salvación del hombre depende de lo que él decida mientras está vivo. Después que cerramos los ojos, también cierran las oportunidades. Y este hombre ahora estaba enfrentando la perdición eterna. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente tiene que ver con lo que ocurre en esta vida. La salvación tiene que ver con lo que va a pasar después que dejemos esta vida. Entonces, usted con su salvación no lo puede ver como algo ligero. No lo puede ver como algo trivial. Es que la salvación y la relación con Dios lo cambia y lo permea todo. El que tiene negocios, la salvación tiene que ver con él. Tú no puedes ser un negociante que engaña a su cliente, que engaña a la gente. No, usted tiene que ser una persona que tiene negocio, que es honesta, que dice lo que es, que no dice las cosas bonitas para vender, que dice lo bueno y que dice lo malo con honestidad. Porque usted no lo hace para la gente, usted lo hace para el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Y si es cliente, si usted es cliente de un colmado, de una tienda, también su testimonio tiene que reflejarse ahí. Amén. Si usted debe, ¿qué tiene que hacer? Y si no puede pagar, ¿qué tiene que hacer? No coja fiado. Coja fiado. Amén.
¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio como hijos del Señor. O sea, el evangelio lo permea todo. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, y en lo que quiero basarme en esta noche es cómo la gente se salva en este día. ¿Cómo la gente se salva? Mira el problema que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, que es un problema que todavía traemos en nuestra mente y que yo quisiera que el Señor nos ayude a que podamos entenderlo. El apóstol Pablo y Bernabé, Dios los llamó al ministerio. Ellos estaban orando en una iglesia llamada la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y estos dos hombres llenos del poder de Dios salieron a predicar. Las almas se estaban salvando, la gente estaba viniendo a Cristo, había gozo y alegría. Pero había un grupo de religiosos que comenzaron a decirle: todo eso está muy bonito, pero hay un problema. Si esos gentiles se quieren salvar, si esos gentiles quieren acceder a la salvación, ellos necesitan circuncidarse, porque la ley de Moisés mandaba que todo niño judío al 8º día de nacido tenía que circuncidar el prepucio de su pene como una señal de que era parte del pueblo de Dios. Y los judíos estaban diciendo que los gentiles también tenían que circuncidarse como ellos para poder ser salvos. Y también ellos decían, no solamente circuncidarse, ellos tienen que guardar toda la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando la salvación en Cristo. Pero estos judíos estaban diciendo: sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse y hay que guardar toda la ley de Moisés. Y esto creó una disputa muy grande en la iglesia. La iglesia se dividió en dos grupos. El grupo que decía que no era necesario que los gentiles guardaran la ley de Moisés, y el grupo de judíos que decía que sí. Esto creó una división, a tal punto que Pablo, Bernabé y otros creyentes fueron enviados a Jerusalén. Y allá en Jerusalén entonces se convocó a todos los creyentes, a todos los líderes creyentes, para debatir este tema. ¿Debían los gentiles circuncidarse? ¿Debían los gentiles guardar toda la ley para ser salvos? ¿Es necesario guardar la ley para que una persona pueda acceder a la salvación? Entonces todos los líderes judíos estaban ahí reunidos. Y dice la Biblia que se armó una discusión no pequeña. Una discusión no pequeña es una discusión grande. Una discusión grande entre los evangélicos ahí, peleando, discutiendo. ¿Sí? Que sí, que hay que discutir, que no, que sí, que no. El apóstol Pedro se puso de pie y dijo: ustedes saben que hace algunos días Dios me mandó a la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio y su familia eran gentiles. Cornelio y su familia no se habían circuncidado, pero el Señor me mandó a su casa. Y cuando yo llegué a la casa de Cornelio, yo comencé a predicar el evangelio. Yo comencé a hablar de Cristo. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí reunidos. Y ellos todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Le dijo: Dios no hizo diferencia entre ellos y entre nosotros. Y le dijo: no le pongamos a ellos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y termina diciendo: antes bien, ellos y nosotros seremos salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Y ahí terminó el discurso. Todos los que estaban en la asamblea estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo una persona pasa de ser un perdido a ser un salvo? ¿Cuál es este proceso? Mucha gente todavía hoy piensan que para alguien ser salvo tiene que guardar todos los mandamientos. Y si lo cumple bien, entonces te vas a salvar. Pero si usted en el camino se equivocó en uno, pues te perdiste.
y los que tenemos muchos años en el Evangelio, crecimos pensando esto. Crecimos con esta creencia. Y el creyente vivía asustado. El creyente vivía con miedo. El creyente no podía disfrutar la gracia de Dios. El creyente vivía siempre con un pánico. Cuidado, te va a quedar si Cristo viene ahora mismo. ¿Por qué? Por ese pique que cogiste. Si Cristo viene ahora mismo, te quedaste. ¿Y por qué sí? Porque ¿quién te mata cogiendo ese pique? Y la gente vivía con miedo, con temor. Y yo voy a aclarar algunas cosas para que no caigamos en extremos, sino a la luz de la palabra. Lo cierto es, iglesia, que no hay un solo ser humano sobre esta tierra que pueda guardar completamente la ley de Dios. No existe nadie que pueda vivir conforme a los mandamientos de Dios de manera perfecta sin en algún momento fallar y tropezar en el camino. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la gente ve las cosas, el hombre le gusta lo complejo. Al hombre le gusta que le pongan la cosa difícil, donde él haga un gran esfuerzo para que entonces le dé valor a lo que está recibiendo. En el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, del capítulo 5 en adelante, la Biblia nos habla de un hombre llamado Naamán. Y yo quisiera, Harvin, que lo puedas colocar en la pantalla. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del verso 19, del verso 9 al 14. Amén, está ahí. Segundo libro de Reyes, del 5, del 9 al 14. Capítulo 5, del verso 9 al verso 14. Miren lo que dice. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de Eliseo. Oigan bien, Naamán era un general del ejército. Y él era leproso. La lepra era una enfermedad maldita que hacía que la piel se pudriera. La gente leprosa, la piel le hiede, la piel se le cae. La gente que tenía lepra tenían que mantenerse distante. Este hombre no podía vivir una vida normal porque él era leproso. Pero a él le habían dicho que Eliseo podía curarle de la lepra, que Dios podía usar a este hombre para que la lepra desapareciera. ¿Y sabe lo que él hizo? Pues voy para Eliseo. Y convocó su ejército, convocó sus carruajes y fueron a la casa de Eliseo. Fueron con un aparataje como cuando llega un funcionario a algún lugar. Van 3 o 4 jipetas adelante, 2 o 3 motores franqueadores, y este hombre llegó en su limusina o en su Homer y se parqueó frente a la casa de Eliseo. ¿Qué le esperaba? ¿Qué esperaba este hombre que tenía poder humano? ¿Cuál era su idea? Cuando este general llegue, ese judío tiene que salir a recibirme. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo le mandó un mandado. Eliseo no salió de su casa. Eliseo se quedó adentro y le mandó un mandado con su criado. Y le dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurarás y serás limpio. Él dijo, pero qué falta de respeto, dice el otro versículo. Vamos a leerlo. Y Naamán se fue, ¿cómo se fue? Enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, en otras palabras, yo pensaba que él iba a salir luego. Y entonces él, estando en pie, iba a convocar el nombre de Jehová su Dios e iba a alzar su mano y que iba a tocar el lugar de mi enfermedad y que mi enfermedad sería sanada. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que los ríos de las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré limpio? ¿Y sabe lo que hizo? Se volvió con su lepra, enojado. Antes de seguir, déjalo ahí, Harvey. Él tenía una idea de cómo era que el milagro tenía que producirse. Él quería obtener sanidad conforme a su diseño. Y él decía, cuando yo llegue con este aparataje a la casa de Eliseo, Eliseo tiene que salir a recibirme, porque yo soy un general. Y cuando él salga a recibirme, él quizás iba a alzar su mano. Oye lo que él pensaba.
lo que él venía pensando. Para yo sanarme, él va a tener que alzar su mano y orar. Jehová, mira a Naamán. ¿Y sabe lo que iba a hacer luego? Me iba a tocar. Y cuando él haga eso, yo iba a ser limpio. Pero Eliseo no salió y le mandó un mensajero. Dile a él que vaya al río Jordán, se zambulla 7 veces y va a quedar limpio. Y yo digo, no, así no. ¿Sabe lo que hizo él en su orgullo? Mejor me quedo leproso. Mejor no me sano. Porque las cosas tenían que hacerse conforme a su idea. Entonces, en el evangelio, la salvación no se obtiene conforme a mis creencias, sino conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Alguien dice amén? Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Dice el otro versículo, hermano Harvey. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Lo hicieron entrar en razón. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Amén. Él entendía que hacer eso era algo demasiado sencillo. Hay mucha gente que no entiende la salvación porque el hombre la ha complicado. Obtener la salvación en Cristo no es algo difícil. Es algo sencillo, es fácil. Él dice: venid y comed gratis, gratuitamente de la salvación que yo les he dado. La salvación no es algo complejo. No es algo difícil. Somos nosotros los hombres que la hemos complicado. El plan de Dios, el propósito de Dios es así como Eliseo. Es así como Eliseo le dijo: ve, mi hijo, lávate 7 veces y tu problema se va a resolver. Tan sencillo. No, así no. Así no. Y el criado le dice: si él te hubiese pedido algo difícil, tú no lo harías. Entonces, ¿por qué es sencillo? ¿Por qué es fácil? Lo estás rechazando. Así es la salvación. La salvación no es compleja. La salvación es sencilla. Y yo quiero ir terminando recordándote una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 15, que es la historia del hijo pródigo. Había un joven que vivía en la casa con su padre y con su hermano. La casa de este hombre era una casa rica. Ahí había de todo. Pero él quería vivir una vida independiente. Él no quería estar sometido a la autoridad de su padre. Y él por eso un día se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame lo que me corresponde, porque yo quiero vivir mi vida en forma independiente. Y el papá le entregó los bienes. Dice la Biblia que él, juntando todos los bienes que había recibido, se fue lejos. Y vivió la vida perdidamente con amigos, con rameras en bebida, viviendo la vida que él siempre había soñado. Al cabo de un tiempo el dinero se acabó. Y se vio sin amigos, se vio sin mujeres y se vio sin dinero. En ese momento, entonces él comienza a reflexionar sobre su vida. Porque les repito, la gente solamente valora lo que tiene cuando lo ha perdido, cuando ya no está. Este muchacho no valoró lo que tenía en la casa de su padre. Y ahora que estaba lejos, pasando pobreza, criando cerdos, sin tener nada que comer, recordó la abundancia que tenía en la casa de su padre. Y entonces dijo, él reconoció que donde él estaba, él era el culpable. Y eso se llama arrepentimiento. La salvación solo la puede obtener aquel que reconoce que delante de Dios él tiene que arrepentirse. Repito, si usted se cree una persona muy buena, si usted se cree una persona muy correcta,
Si usted dice, yo no necesito arrepentirme de nada porque yo no tengo pecado, solamente esa expresión manifiesta su pecado. Porque lo cierto es que todo ser humano, desde el mismo momento en que nace en una condición de pecador. El salmista dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el mismo momento en que nacemos siendo pecadores. El hijo pródigo dijo, donde yo estoy, yo soy el culpable. Donde yo estoy viviendo ahora, esta realidad, yo soy el responsable. El culpable no es mi mamá, el culpable no es mi papá, no es mi hermano, el culpable soy yo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si usted no reconoce que usted le ha fallado a Dios, entonces usted nunca podrá ser salvo. ¿Alguien está entendiendo? Cuando Cristo comenzó a predicar, Cristo decía, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento implica que todos tenemos pecados. Y alguien me dijo una vez, pero pastor, es que yo no robo, no mato, no fumo. Yo al que no le hago un mal, no le hago un bien. Y yo decía, sí, pero juega caraquita, pero te bebe tu trago, pero te emborracha, pero tienes problemas con fulano y no lo perdona, pero tienes orgullo en tu corazón. Aquí el que no es tuerto, aquí nadie a Dios se le escapa, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene pecado. Aquí todo el mundo comete faltas. ¿Me están entendiendo? Aunque tú no lo notes como un pecado grande, ante Dios todos los pecados son. Y el hijo pródigo estaba aquí en este lugar, criando cerdos, sin tener que comer, lejos de la casa de su padre, solo. Él dijo, donde yo estoy, el culpable soy yo. La gente que se arrepiente no vive echándole la culpa al otro. Asume su responsabilidad y dice, en esta condición en la que yo estoy, el culpable soy yo. Yo me lo busqué porque yo le fallé a Dios, porque yo desobedecí el mandamiento de Dios, porque yo no he hecho las cosas conforme a lo que Dios quiere. Yo soy el culpable. Y él dijo, yo soy responsable. Yo me lo busqué, yo. Ahora él hizo algo. Porque hay gente que saben que está mal, pero se quedan ahí, embullados. Sí, yo sé que esto no le agrada a Dios, pero no te mueves. Te queda ahí. El arrepentimiento genuino implica cambio, implica acción. Y él dijo, yo estoy mal, pero yo aquí no me quedo. Yo me desobedecí, pero no me voy a quedar postrado. La gente que reconoce su condición dice, como dijo el hijo pródigo, yo me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre. Y se puso en pie y se levantó y comenzó a caminar. En el camino él tenía una idea de cómo iba a ser su nueva vida. Porque en su vida pasada, cuando él vivía con su padre, él tenía aire acondicionado en su habitación. Y él tenía un plasma de 65 pulgadas. Y él tocaba una campanita y le llevaban la comida a la casa. Y a él no le faltaba nada. Él tenía su Nike Jordan, él tenía su pantaloncito caro, él vivía como un príncipe. Pero esa era su vida pasada. Él tenía su carrito que su papá le regaló. Él vivía bien. Y él ahora se estaba pensando, cuando yo regrese, ya mi vida va a ser totalmente diferente. Yo le voy a decir a mi papá, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Él decía, ahora mi comida me la tengo que ganar trabajando. Yo no voy a dormir en cuarto con aire acondicionado. Yo tendré que dormir con los sirvientes en la parte de atrás. Yo no voy a comer manjares, yo voy a comer la comida que comen los sirvientes. Él venía meditando en eso. Y él decía, padre, de ahora en adelante, ni siquiera me llames hijo, porque yo no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo. Esa era la palabra que él estaba resonando en su corazón. Hermanos, cuando la gente peca, el enemigo y su propia humanidad le llenan el corazón de amargura. Dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia?
¿Por qué vas a andar con una Biblia? ¿Por qué te llamas cristiano? Tú deberías descarriarte. Tú no mereces ir a la iglesia. Tú no mereces ser cristiano. En la iglesia todo el mundo te va a recordar lo que hiciste. Te va a recordar de tu pecado. Porque Dios perdona, pero el hombre no perdona. Y la gente comienza a hacer sus planes. Mi vida nunca va a ser igual. Mi vida nunca va a poder ocupar la posición que ocupaba antes. Y este muchacho iba camino a la casa pensando, me van a rechazar, no me van a recibir, yo voy a trabajar como jornalero. Esos eran los planes que él tenía, esa era la idea que él tenía, pero él no conocía al Padre que él tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que cuando su padre lo vio de lejos, es cierto que estaba sucio, es cierto que estaba hediondo, es cierto que tenía muchos cabellos, es cierto que la ropa estaba rota, pero aunque estaba así, su padre lo reconoció a la distancia. Quizá nadie lo reconocía, pero su padre lo reconoció a la distancia. Quizá nadie conocía su nombre, pero su padre conocía su nombre. Quizá nadie salió a abrazarlo, pero su padre salió a abrazarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, su padre no fue caminando donde él. Su padre corrió para su hijo y lo abrazó y lo besó. Quizás se le quedó un poco de lodo en la boca, pero para él era miel. Él besó a su hijo, él abrazó a su hijo, él lo recibió en casa de regreso. Porque Dios no nos ve como nos mira el hombre. Dios nos ve con ojos de amor, con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Este es nuestro Dios. Dice la Biblia que él tomó a su hijo y lo metió en casa, lo bañó, le quitó la suciedad del pecado, de la desobediencia, de la traición, lo limpió. Él pensaba que iba a vestir ropas de jornalero, pero su padre tenía otros planes. Le mandó a hacer el vestido costoso. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le devolvió el anillo y le dijo, aunque te fuiste, tú sigues siendo mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y su padre dijo, hoy en esta casa se hace fiesta y el becerro gordo será sacrificado por mi hijo que ha regresado. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia del Señor es la que nos salva. Cuando usted reconoce su condición delante de Dios y entiende y reconoce que la fe en Cristo es el medio para ser salvo, usted no necesita más nada. ¿Qué se nos enseñaba antes? ¿Tú te quieres salvar? A las mujeres se les decía, deja el pantalón, deja los aretes, deja el maquillaje, despójate primero. Y después que te despojes, tú vienes. Y quizás Dios tenga de ti misericordia. Hay gente que entiende hoy, ¿te quieres salvar? Tienes que guardar los mandamientos, tienes que ser obediente, tienes que guardar la ley. Y quizás Dios te salve. Lo cierto es que Dios nos dice algo totalmente contrario. Él dice, ven a mí exactamente como estás, con toda tu suciedad. Ven a mí exactamente en la condición que te encuentras, así mismo como estás, que yo te voy a recibir. Y cuando Dios te recibe, Él te da un título y Él dice, ahora tú eres mi hijo. Ahora tú eres mi hija. Pero Dios, yo tengo mucho pecado. Tú eres mi hijo. Pero hay muchas cosas que yo no he dejado. Tú eres mi hijo. Dios, hay cosas que a veces yo hago en secreto. Tú eres mi hijo, pusiste tu fe en mí y ahora yo te he marcado como propiedad mía. Tú eres mi hijo, alabado sea el nombre del Señor. La salvación ocurre en un solo instante. Así, usted pasa en un segundo de ser un perdido a ser un salvo. La salvación es algo instantáneo. No es un proceso. La salvación ocurre inmediatamente.
¿Ustedes recuerdan el ladrón de la cruz que se arrepintió? ¿Qué le dijo Cristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue instantáneo. Eso fue inmediato. Amén. Ahora, la santificación, que es el proceso en el que Dios va trabajando en nuestras vidas, eso lleva tiempo. Nadie abandona el pecado de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo. Después de usted adaptarse a vivir una vida en pecado, ahora vivir una vida de santidad, eso lleva tiempo. No todos los creyentes tienen la misma evolución. Un ejemplo, en la agricultura hay productos de ciclo corto. Un tomate, usted lo siembra y aproximadamente entre 2 a 3 meses usted está comiendo tomate. ¿Sí o no? El maíz, usted lo siembra y en aproximadamente 4 a 6 meses usted está comiendo maíz. Pero ayer, que estábamos en el Chácaro con unos amigos, yo le enseñé una mata de zapote. Y yo le dije, esa mata de zapote ya tiene cerca de 11 años. Y todavía de ella no me he podido comer el primer zapote. Pero ya tiene chiquito. En cualquier momento llegan. Pero ya tiene 11 años. Ella es una mata. Está plantada. Pero todavía no ha dado los frutos. Hay creyentes que vienen a Cristo y en poco tiempo el impacto ha sido tan fuerte que avanzan y evolucionan rápido. Pero hay otros que llevan más tiempo. Hay otros que hay que dejar que crezcan. Recuerdan los discípulos: Señor, vamos a arrancar esto porque no está dando fruto. Dios le dice: déjala un poco más. Déjala un poco más. Échale abono, cava alrededor de ella, déjala un poco más. No la despegue todavía, a ver que da fruto. ¿Alguien me está entendiendo? Pero la salvación es algo instantáneo. Ocurre en el mismo instante. Desde que usted entrega su corazón a Jesucristo, usted ha sido salvo de manera inmediata. Que su vida no es perfecta, no lo es, no lo será. Pero el verdadero creyente, cuando entrega su corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en él ahora. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él comienza una obra. Y les decía ahorita que las cosas en las que nos deleitábamos antes en el pecado ya no me producen placer, ya no me producen gozo, ya me producen tristeza. Porque el Espíritu Santo cambia la naturaleza de dentro hacia afuera. Entonces el Espíritu Santo es que provoca que yo pueda crecer en santidad, que yo me deleite en las cosas de Dios y que las cosas del mundo ya no sea lo que me produzca deleite. Porque el Espíritu Santo trabaja, repito, de dentro hacia afuera. Ahora, para que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros, la condición sine qua non es: hay que arrepentirse y entregar nuestro corazón a Jesucristo. En el mismo momento que creemos, en ese mismo momento somos salvos. Y si al otro día yo muero, o si al otro día Cristo viene, aunque yo me haya convertido hace menos de 24 horas, mi alma irá a la presencia del Señor. Pero un religioso, una religiosa, que piensa que la salvación depende de sus buenas obras, de su obediencia, de que ellos guardan toda la ley, de que yo soy obediente a la palabra, fácilmente Cristo viene y esté pensando que será salvo y despierte en un lugar de tormento. Iglesia, la salvación es por pura gracia. Y la gracia significa que me están dando algo que yo no merezco, pero aún así me lo están dando. La salvación en Cristo es por gracia. Tú no te lo has ganado, pero Él decidió dártelo. Y lo único que hacemos es abrazarla y tomarla. Como dijo Pedro a la iglesia, recordemos que ellos y nosotros seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, iglesia. Gloria a Jesús. Vamos puestos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el honor y el privilegio de hablar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es poderosa. Ellas salen y hacen el efecto para el cual fueron enviadas.
Ayúdanos a valorar lo que has hecho por nosotros. Tu palabra nos enseña, Dios mío, que no tengamos en poco la salvación, que no descuidemos el don que nos has dado, Dios mío. Padre, que valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que podamos vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo obre en esta noche y que puedas salvar, que puedas atraer a ti a un pecador, a una pecadora, Dios mío. Tú te deleitas en salvar, oh Dios. Tú te deleitas en salvar. Glorifica tu nombre, Dios mío, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien hoy que dice: yo necesito entregar mi vida a Jesucristo? Yo necesito estar a cuentas con Dios. Yo reconozco mi condición delante de Él. Y yo vengo a Él como un hijo a un padre, a pedirle perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones. Y Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay alguien hoy que viene a Cristo, que abraza el Evangelio en Cristo Jesús. Hay alguien hoy acá. Hay alguien esta mañana que decide hacer pacto con Dios, de vivir para Él, de honrarle a Él, de agradarle a Él. ¿Hay alguien hoy aquí? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno. Ese es nuestro Dios. Dios de gracia, un Dios de amor. ¿Hay alguien más hoy? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que reconoce que necesita a Dios, que necesita el perdón de pecados, que necesita vida eterna? ¿Hay alguien más hoy? ¿Hay alguien más que viene a Cristo? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermano Andrés Travieso, por favor, ore al Señor por Alex. Gloria al nombre de Cristo. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Aleluya. Adelante, adelante. Dale otro aplauso al Señor más fuerte. Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Él se deleita en salvar. Aleluya. Mano Dari, por favor. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, hijo. Aleluya. Hay alguien más. Hay alguien más hoy. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Hay alguien más que corre a Cristo hoy, que reconoce su condición. Aleluya.